Ok, hermanos, por favor abran sus Biblias donde tuvimos la lectura. Hechos capítulo 25 del versículo 1 hasta el versículo 12. Lo que vamos a ver el día de hoy es básico, no es extremadamente profundo, pero sin embargo viene la palabra de Dios y lo vamos a predicar. Entonces, nuevamente, Hechos capítulo 25, versículos 1 al 12. Les menciono, hemos estado estudiando las defensas de Pablo. Yo les había mencionado desde un inicio que empezamos a ver las defensas de Pablo, que son seis. Son seis defensas de Pablo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Entonces, hemos estudiado ya tres. Esta es la cuarta defensa del apóstol Pablo ante sus acusadores. La primera defensa nosotros lo vimos en el capítulo 22, del versículo 1 al 21. La segunda defensa del capítulo 22:30 hasta el 23:10 fue la segunda defensa. La cuarta defensa, la que vimos la semana pasada, es del del capítulo 24, versículo 10 al 21. Esta es su cuarta defensa que estamos viendo aquí en el capítulo 25. Su quinta defensa es en el capítulo 26 y la sexta defensa es en el capítulo 28. Entonces estamos viendo la cuarta de seis defensas de Pablo ante sus acusadores. Obviamente el primero fue ante los judíos, el segundo fue ante el Sanedrín, el tercero fue ante Félix, y ahora estamos viendo el día de hoy a Pablo ante Festo. Su quinta, que va a ser muy interesante la semana próxima, su quinta apelación, su quinta defensa es ante Agripa y Agripa II. Muy interesante toda la historia detrás de Herodes Agripa II. Entonces, nuevamente esto lo vamos a ver la semana próxima y espero que no se lo pierdan, porque vamos a ver muchas cosas históricas muy interesantes. Lo último que estudiamos la semana pasada en la tercera defensa de Pablo, estudiamos que Pablo estaba, como ya mencioné, ante Félix. Y recordemos que Félix era un funcionario de gobierno corrupto, el cual deseaba que Pablo lo sobornara, que se mochara, que le diera mordida, para poder dejarlo salir de la cárcel. Si ustedes recuerdan, o lo pueden leer ustedes mismos, en los últimos versículos del capítulo 24, nos menciona que él quería ese soborno, y le decía: mira, Pablo, si tú nada más me sueltas algo de dinero, yo te suelto de la cárcel. Pero definitivamente no sucedió. Pablo no le dio esa mordida, no le dio el soborno, y terminó quedando ahí preso en Cesarea un total de 2 años, esperando un juicio justo. ¿Okay? Y ahora, este supuesto juicio justo iba a suceder ahora bajo Festo. Ahora, si ustedes recuerdan, lo vimos la semana pasada, en cuestión a Félix en total estuvo como gobernador de Judea por un total de unos 8 años más o menos. Ahora, lo que sucedió es que él fue quitado de su puesto de gobernador, no solamente por corrupto, sino porque él no podía apaciguar los problemas que había entre judíos y gentiles. Y quien lo corrió del puesto fue el emperador Nerón. Entonces Nerón llega al poder, el muy infame Nerón, que ya habíamos hablado un poco de él también. Ahora, Nerón perseguía a la iglesia. Más adelante, dentro de su gobierno imperial, él empezó a perseguir a la iglesia, pero esto es muy temprano en el gobierno de Nerón, y todavía no había él demostrado persecución para con el cuerpo de Cristo en este punto. Entonces, Nerón dice: mira, Félix, tú eres un corrupto, tú no puedes arreglar este problema que hay entre los judíos y gentiles, y nadie ha podido, hasta el día de hoy continúa el problema, y lo corre del puesto, y pone en su lugar a Festo.
Ahora, Félix era un esclavo. Félix había sido un esclavo y llegó a ser el libre de su esclavitud, y no era una persona de mucha educación. Pero a diferencia de Félix, Festo venía de una familia de nobleza, de una familia de nobleza, y era considerado, dentro de los anales de la historia, llegó a ser considerado como un sabio y honrado gobernador de Judea. Sin embargo, él murió muy rápido. Él tan solo tuvo la gobernatura de Judea por 2 años y murió. ¿Okay? Pero como repito, Festo era considerado como un sabio y honrado gobernante, mientras que Félix, su predecesor, era completamente odiado. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar este estudio con una oración. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones, por su salvación, sobre todo la cual nosotros no merecemos. Gracias, Señor, le damos por el privilegio que nos ha dado de poder tener la Biblia impresa y tener cada uno de nosotros una copia en nuestras manos. Gracias, Señor, por haber preservado su palabra para que nosotros podamos leerla y estudiarla el día de hoy. Gracias le damos, Señor, por las iglesias que están predicando la sana doctrina, exponiéndola para la instrucción y edificación de su iglesia, de su cuerpo. Gracias, Señor, le damos por esta nuestra iglesia local. Le pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición para las personas que están aquí congregadas el día de hoy y para los que nos están viendo por las redes sociales también. Gracias le damos, Señor, por los eventos que tuvimos el día de ayer con nuestra iglesia, Señor, con su iglesia. Le pedimos, Señor, que hayan sido bendecidos los hermanos que asistieron. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Versículo 1, 25:1. Llegado pues Festo a la provincia, es decir, la provincia de Judea, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Muy bien. Festo llega a Cesarea. Recuerden, Cesarea era obviamente estaba, como menciona, dentro de la provincia de Judea, y Cesarea era el cuartel general romano en la provincia de Judea. Ahora, recuerden, por lo general cuando nosotros pensamos en la capital de Israel, siempre pensamos en Jerusalén, bíblicamente hablando. En tiempos modernos, obviamente la capital de Israel ha sido Tel Aviv. Por muchos años, desde 1948 hasta hace 2 años, la capital de Israel era Tel Aviv. Hace 2 años volvieron a poner la capital en Jerusalén. Entonces, bíblicamente la capital siempre es Jerusalén, y ahora en la actualidad nuevamente la capital es Jerusalén. Sin embargo, para los romanos, la capital no era Jerusalén, la capital era Cesarea. Esa era, la ciudad capital romana dentro de la provincia de Judea. ¿Bien? Entonces, llega Festo. Él nunca había estado ahí. ¿Sí? Festo nunca había estado en Judea. Nerón lo apunta como nuevo gobernador, tomando el lugar de Félix. Cuando él llega a Cesarea, él obviamente quiere hacer una, ¿cómo lo podríamos llamar? Una visita de reconocimiento. Él quería conocer su provincia que él ahora estaba gobernando, puesto que no la conocía antes. Entonces él dice, bueno, pues ya llegué aquí a la provincia de Judea. Ahora lo que yo necesito hacer es conocer a mis súbditos. Yo necesito conocer quién está por debajo de mí y a quién estoy gobernando.
Entonces él, recién llegado a Judea, decide hacer este viaje de reconocimiento, y naturalmente el primer lugar donde él viaja es Jerusalén, la capital de Judea o de Israel a los ojos hebreos. Entonces él llega ahí a Jerusalén y dice 3 días después. El versículo 1 dice 3 días después. La razón de esto, si ustedes recuerdan, ya lo estudiamos hace como 15 días, cuando estudiamos Claudio Lisias, cuando él manda a Pablo de Jerusalén a Cesarea. Habíamos mencionado que es una distancia aproximada de 120 kilómetros entre Jerusalén y Cesarea. Entonces, llega Festo y dice: yo voy a hacer este reconocimiento, y le tomó 3 días recorrer de Cesarea a Jerusalén, esos mismos 120 kilómetros que anteriormente habíamos estudiado, al contrario, de Jerusalén hacia Cesarea. Entonces el total fue de 3 días de viaje. Por eso es que menciona ese versículo 3 días después. Como ya mencioné, realmente ya les mencioné casi todo lo que se sabe de Festo. De Festo realmente no sabemos mucho de su persona. Lo único que sabemos es que él era considerado un buen gobernante, sabio, honroso, pero lamentablemente nada más estuvo gobernando 2 años porque fallece un poco, pues nada más 2 años después de haber tomado el poder. Entonces no duró mucho, pero sí era querido hasta cierto punto por los hebreos, aunque no amado ciertamente, porque él era romano. Y los judíos pues no amaban a los romanos, pero fue un gobernante decente por ese periodo de 2 años que él estuvo gobernando. Como ya lo mencioné, él, a diferencia de Félix, no era un esclavo. Él venía de una familia noble y su educación era muy alta, su cultura era muy amplia también. Bien, versículo 2, 25:2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. En cuanto Festo llega a Jerusalén de Cesarea, 120 kilómetros de distancia, 3 días de viaje, él llega a la capital judía, llega ahí a Jerusalén, y luego llega todo el concilio del Sanedrín a buscar que ellos, al buscar favor por parte de Festo, para que Festo hiciera algo con este gran criminal Pablo. El apóstol Pablo, quien había estado encarcelado por 2 años ya, para este punto, había estado encarcelado en Cesarea esperando un juicio justo, un juicio imparcial. Llegan los del concilio del Sanedrín y le dicen: Festo, tú tienes que hacer algo con este horrible, blasfemo criminal Pablo. Haz algo con él, por favor. Ellos no perdieron tiempo, estos líderes religiosos. Sabían que el gobernador nuevo iba a estar ahí, y luego van a hacerle la barba. Queridísimo, excelentísimo Festo, haz algo por favor con este hombre. Dice que ellos llevaron a los más influyentes, estaban buscando a las personas que eran de mucho verbo, de mucha labia, para poder convencer a Festo que él hiciera de acuerdo a lo que ellos querían que él hiciera. Por lo tanto, desde un inicio, cuando él llegó a Jerusalén, ellos ya están coordinados para que no sea un juicio imparcial. Ellos estaban buscando que él estuviera a favor de ellos, los perseguidores y acusadores del apóstol. Versículo 3. Le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando de ellos una celada para matarle en el camino. En otras palabras,
Los judíos estos comprendían que Pablo estaba en Cesarea, la capital romana de la provincia, y por lo tanto fuera de la jurisdicción de ellos. La jurisdicción de los líderes hebreos era exclusiva a Jerusalén. Influyentes ciertamente en toda la provincia, pero su jurisdicción no salía de Jerusalén. Entonces lo que ellos querían hacer es, le pidieron de favor a Festo: Festo, tráenos a este horrible criminal de regreso aquí a Jerusalén. Porque si ustedes recuerdan, Claudio Lisias lo había sacado de Jerusalén para salvarle la vida y llevarlo a Cesarea. Y ahora los judíos están pidiéndole a Festo: no, Festo, nosotros queremos que sea aquí el tribunal de él. Tráigalo por favor aquí de regreso a Jerusalén para que nosotros aquí lo juzguemos dentro de nuestra jurisdicción. Regrésalo. Pero como podemos ver ahí en el versículo 3, la intención de ellos no era que llegara a juicio. Buscaban ellos asesinarlo en el transcurso de esos 120 kilómetros de regreso a Jerusalén. Ellos no querían siquiera que él llegara a Jerusalén para ser enjuiciado. O sea, ellos en tránsito lo querían matar. O sea, ya es la segunda vez que ellos hacen un complot muy similar a este. Primero lo hicieron bajo Claudio Lisias, y esa fue, recuerden que el sobrino de Pablo había escuchado del complot que ellos habían hecho, y fue y le dijo a Claudio Lisias: mira, van a matar a mi tío en tránsito cuando tú lo saques de aquí. Y por eso fue que Claudio Lisias dijo: no, lo vamos a mandar a Cesarea. Y ahora ellos ese mismo complot lo quieren volver a aplicar. Terribles estas personas que se decían ser pueblo de Dios, ¿no? Fraguando cosas horribles, los asesinatos de otros, y se atrevían a decir que eran pueblo escogido. Recuerden, no todo el que desciende de Israel es israelita. Ellos descendían de Israel, ellos eran judíos, pero ciertamente pueblo de Dios no eran. Entonces ellos están mostrando este complot por segunda vez para matarlo en el transcurso, en el trayecto de Cesarea a Jerusalén. Bueno, ahí dice el versículo 3 que estaban preparando emboscada. Una cosa que se me hace interesante, que sí es cómico hasta cierto punto, si ustedes recuerdan, dos capítulos antes, en el capítulo 23, los acusadores de Pablo, sus enemigos, habían juramentado, habían hecho un voto. Vamos a ver el voto que ellos hicieron en el 23. 23, versículo 14. 23:14 dice la palabra de Dios: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces ellos habían dado un voto que no iban a comer nada, no iban a beber nada hasta que no hubiesen asesinado a Pablo. Lo que se me hace muy chistoso es que estos ya pasaron 2 años. ¿Ustedes creen que ellos se iban a aguantar 2 años sin comer? Yo lo dudo mucho. Por lo tanto, esto nos demuestra de forma automática que su juramento fue quebrado. Su voto que ellos habían dicho, porque estuvo preso 2 años. Entonces su juramento obviamente fue completamente quebrantado, porque nadie le gana al hambre. Nadie le gana al hambre. Por lo tanto, ellos quebraron su voto, que realmente no tenía ni pies ni cabeza de todos modos, porque la protección divina de Dios, o su providencia divina sobre los verdaderos hijos suyos, sobre su verdadero pueblo, es un hecho. Ellos no iban a poder ganarle a Dios. Muy bien.
Continuamos. También es interesante notar que anteriormente el concilio del Sanedrín, ellos habían sido copartícipes en el crimen, o podríamos decir cómplices en lo que ellos querían hacer. Pero ahora el concilio ya no son cómplices, me refiero al concilio del Sanedrín. Ahora ellos son los cabecillas. Son ellos los que están realmente desarrollando este complot en contra de Pablo. Mientras que antes ellos eran cómplices, ahora ellos son cabecillas del asunto. Ahora, una cosa muy interesante, sí sabemos que antes de la resurrección de Cristo Jesús, su ascensión y todo eso, el enemigo número uno que se menciona eran los fariseos. Pero una cosa interesante es que después de la resurrección, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, el enemigo número uno ya no son los fariseos, sino el Sanedrín. Y muchos eruditos creen que, porque esto es 30 años después de que Cristo murió y resucitó y ascendió, ya pasaron 30 años de que Cristo ascendió al Padre. Entonces, durante esos 30 años, muchos creen, muchos eruditos, muchos comentaristas, creen que el concilio de Sanedrín se había cambiado de ser mayormente farisea, con algunos sanedrines como miembros. Ahora, 30 años después, llega a ser mayormente Sanedrín. Saducea. Entonces el Sanedrín llega a ser mayormente compuesta por miembros de los saduceos con algunos cuantos fariseos. Entonces, en 30 años se han invertido los papeles en cuestión al concilio del Sanedrín. Recuerden, el concilio del Sanedrín era un concilio hebreo compuesta por 70 miembros influyentes de los judíos, eran los que componían el concilio del Sanedrín. El desempate siempre era el sumo sacerdote, entonces 70 más 1 como el sumo sacerdote. Y vuelvo a repetir, mayormente en los tiempos de Cristo, el Sanedrín era compuesto por fariseos y algunos contados saduceos. 30 años más tarde, después de Cristo, lo que estamos viendo ahorita, el Sanedrín se compone mayormente de saduceos con algunos cuantos fariseos. Ok, entonces ellos llegan a ser los cabecillas del complot. Versículo 4, 25:4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Festo rehúsa la petición del Sanedrín, comprendiendo que Cesarea era la ciudad principal romana, o como ya lo mencioné, el cuartel general de Roma dentro de la provincia de Judea. Él lo comprendía, y por lo tanto era ahí donde un ciudadano romano debía ir al tribuno. Porque recuerden que Pablo, él había utilizado su ciudadanía. Ya no me acuerdo, no los he contado, pero creo que para este punto Pablo ya había utilizado su derecho romano, creo que como en 3 o 4 ocasiones, no recuerdo el número, pero ya van como 3 o 4 ocasiones para este punto donde Pablo dice, yo soy romano, ¿no? ¿Es necesario que me encadenes? ¿Que no es en contra del derecho romano que me azotes? Y después bajo Félix también volvió a decir, yo soy romano. Entonces el lugar donde él debería de haber sido juzgado era la capital romana de la provincia de Judea, que era Cesarea, y no Jerusalén. Por lo tanto, Festo, siendo sabio hasta este punto, rehúsa la petición del Sanedrín y dice, no, él es romano y él tiene que ser juzgado en un tribunal romano en la provincia o en la capital romana, que es Cesarea. Allá lo vamos a dejar. Entonces, nuevamente podemos ver la divina providencia de Dios sobre la vida de Pablo. Si Festo hubiera dicho, no, sí, tráiganselo para Jerusalén y acá lo enjuiciamos,
hubiera sido la muerte segura para Pablo. En ese momento hubiera sido imparcial su juicio. Entonces Pablo, como ya mencioné, por 2 años estuvo buscando un juicio justo. No, y por pura gracia de Dios, por su protección, se quedó en Cesarea. Muy bien, continuamos. Algunos han creído, y es muy probable, que una de las razones por la cual Festo rehúsa la petición de traerlo de Cesarea a Jerusalén es porque él había leído la carta que Claudio Lisias había escrito. Recuerden, los romanos eran personas muy organizadas. Era un gobierno bien hecho. Y todo documento era guardado. Y si ustedes recuerdan, Claudio Lisias había escrito una carta para Félix, el gobernador predecesor a Festo, diciéndole que había problemas acá en Jerusalén y que por eso le estaba mandando a Pablo. Entonces es muy posible que Festo había leído esa carta que Claudio Lisias había escrito a Félix, y también es una probabilidad que a causa de esa carta Pablo no fue regresado a Jerusalén. Pero vamos a leer la carta, ya lo habíamos leído anteriormente, pero no importa, lo vamos a ver de nuevo. Hechos capítulo 23, versículos 26 al 30. Hechos 23, 26 al 30. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Este viene siendo su carta. A este hombre, es decir, a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, es decir, de Jerusalén a Cesarea, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra de él. Pásalo bien. Esa fue su carta. Entonces Claudio Lisias dice: mira, Félix, te lo mando porque estos judíos lo están acusando de leyes internas de los judíos, pero no tiene realmente, no tiene importancia para nosotros como romanos, porque es de sus cosas religiosas, de ellos. Lo están acusando de cosas que no tiene relevancia para nosotros los romanos. Entonces, pues para que tú llegues al meollo del asunto, yo te lo mando, Félix. Entonces, esa es la carta. Posiblemente esta carta también la leyó Festo, y es muy probable que lo haya hecho. Y esa es una de las razones por la cual no manda de regreso a Pablo de Cesarea a Jerusalén. Muy bien, versículo 5. 25:5. Fíjense lo que dice aquí Festo. Primero les dice: no se los voy a traer, pero yo voy a ir para Cesarea muy pronto. Y fíjense lo que dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Festo les hace una invitación. Miren, lo vamos a acusar allá va a ser el tribunal en Cesarea, aquí en Jerusalén no. Pero traigan a sus meros, traigan a los más influyentes y acompáñenme, y allá ustedes lo acusarán de forma oficial. Qué invitación por parte del gobernador, ¿no? Un gobernador nuevo. Vengan, viajen conmigo, acompáñenme y viajen conmigo otros 3 días de regreso a Cesarea. Ahora, más adelante vamos a ver que él estuvo, en el versículo 6, vamos a ver el versículo 6. Nos vamos a adelantar poquito. 25:6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días. Ok, este es el tiempo que estuvo Festo en Jerusalén, entre 8 y 10 días. Es decir, que el oído de Festo estaba presto
a escuchar todo lo que el Sanedrín le decía. Entre 8 y 10 días, más aparte, 3 días de camino de regreso. Entonces, estamos hablando que ellos influenciaron a Festo entre 11 y 13 días. 8 días más 3, 11. O 10 días más 3, 13. Entonces, ellos tuvieron el oído de Festo por entre 11 y 13 días, influyéndolo. ¿Ustedes creen que iba a ser un juicio imparcial? Claro que no. Los más influyentes del Sanedrín estuvieron hablándole y susurrándole al oído a Festo durante 11 a 13 días. Ciertamente iba a ser parcial y no iba a ser un juicio justo el que se le empleara al apóstol Pablo. Vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? Ok. Bueno, nos quedamos en el 5 porque nos adelantamos al 6. Vamos a leer el 5. Dice: los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Recuerden, eso es muy interesante, y lo vemos en muchos lugares de la Biblia. Dicen que ascienden a Jerusalén y descienden a cualquier otra parte. Recuerden que en la Biblia eso implica altura, porque Jerusalén se encontraba arriba del monte Sión. Entonces el monte Sión era un cerro, una montaña, como quieran llamarlo, y arriba se encontraba Jerusalén. Entonces siempre podemos ver en la Biblia que dice que subían a Jerusalén. Siempre dice la Biblia que subían a Jerusalén, implicando la altura sobre el nivel del mar. ¿Okay? Y cuando salían de Jerusalén a cualquier otra parte, no importaba a qué lugar iban, si Jericó o Tiro o Sidón o a cualquier otra parte que no fuera Jerusalén, dice que descendían. ¿Por qué? Porque tenían que bajar el cerro para ir a cualquier otro lugar. Entonces descendían al salir de Jerusalén, ascendían cuando llegaban a él. Muy bien, versículo 6. Ya lo expliqué, 8 días estuvo Festo ahí en Jerusalén, más los 3 días de camino porque los invitó, entonces no iba a ser parcial. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales, observen, no podían probar. Si nosotros recordamos, anteriormente se le habían acusado de 3 cosas. Pablo tenía 3 cargos en contra suya. Número 1, que había quebrantado la ley hebrea. Falso. Número 2, que él había blasfemado en contra del templo judío. También falso. Y número 3, lo habían acusado de disensión, es decir, de rebelión o rebeldía en contra del César o de la política romana. Ahora, recuerden, de los 3 cargos, solamente el de sedición tenía importancia para con los romanos. Por eso Claudio Lisias en su carta le dice a Félix, pues lo estaban acusando de cosas que les pertenecen a la religión judía. No le están acusando realmente de cosas de interés de política romana. Entonces, de las 3 acusaciones, solamente una tiene valor. Las otras 2, a los romanos no les importaba. Pero volvemos a ver aquí que ellos lo estaban acusando de muchas cosas. Y en el versículo 8, nosotros vemos la respuesta o la defensa de Pablo. Pablo lo defendió, pero de una forma muy, muy fácil. Ok. Dice el versículo 8, alegando Pablo en su defensa, y esta es la 4ª defensa,
ante Festo, rápido se los quita de encima, les dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo de los judíos, ¿va? Ni contra el César he pecado en nada. Entonces las tres acusaciones que siguen delante de él, o los tres cargos, son los mismos que dicen, miren, háganle como quieran, dice Pablo. Yo no hice nada en contra de la ley de Dios. Obviamente yo siendo fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, yo no voy a estar en contra de la ley de Dios. Él lo seguía. Y dice, segundo, me acusan de haber, si ustedes recuerdan, lo estaban acusando de haber blasfemado el templo porque según ellos, él había ingresado a Trófimo, un gentil, adentro del templo. Pero recuerden que él no había ingresado a Trófimo al templo, porque judío que pisara o entrara al tabernáculo, automáticamente era matado. De hecho, había... el hermano Víctor me lo recordó el otro día, cómo se llama, pero no recuerdo. Había un letrero afuera del tabernáculo que decía claramente, si tú eres gentil y tú entras aquí, te vamos a matar. Eso decía el letrero. Y ustedes creen, ya lo habíamos hablado, Pablo amaba a Trófimo. Pablo no iba a ingresar a su amigo Trófimo al tabernáculo para que lo asesinaran. Él no iba a hacer eso. Por lo tanto, la acusación de la blasfemia en contra del tabernáculo o del templo era totalmente falso. Y por último, Pablo les dice, la tercera acusación, la de real importancia, la que es sedición, dice, yo no le hice nada al César. Si ustedes recuerdan, anteriormente en el capítulo 24, Pablo les dice, yo tan solo estuve en Israel 7 días, en Jerusalén tan solo estuve 7 días. ¿Creen que en 7 días yo pueda amotinarme en contra del gobierno romano? Es absurdo pensar que en 7 días él iba a tener un seguimiento tan grande como para poder ponerse en contra del imperio romano. Entonces eran absurdas las acusaciones. Desde un inicio, 2 años en la cárcel por cargos totalmente falsos. ¿Cómo se llama? Inscripción del Zoraj. Del Zoraj, inscripción del Zoraj, era el letrero que estaba fuera del templo. Gracias, hermano, por recordarme ese nombre. Ok, bien, continuamos. Versículo 9. 25:9. Pero Festo, y aquí está el problema, queriendo congraciarse con los judíos, mostrando que era parcial ahora. No estaba mostrando imparcialidad. Por lo tanto, esos 11 a 13 días que estuvieron con él, los del Sanedrín, los puso de parte de ellos. Y ahora él quiere congraciarse para con ellos. Posiblemente también esto haya sido, no solamente por la influencia de las palabras del Sanedrín, sino también porque él era un nuevo gobernador. Y como gobernantes, pues quieren congraciarse con el pueblo, con sus constituyentes. En este caso no son constituyentes porque eran súbditos de a fuerzas. Hoy día serían constituyentes. Sí, por ejemplo, ustedes saben quién ganó estas elecciones aquí localmente. No les voy a decir porque no puedo decirlo. Deberían de saber. Pero una cosa muy interesante es que ahí por mi casa, hermanos, no había caído agua en gran parte, bueno, por como 20 días no tuvimos agua. En gran parte de Guadalajara así fue. ¿Sabían que en cuanto se ganó la elección, esa misma tarde empezó el chorro de agua todo lo que daba? Y sigue abierta el agua. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo gobernador quiere congraciarse con sus constituyentes. Gracias por haber votado por mí, les abro el agua del Ciapa. ¿Ok? Entonces, los gobernadores, cuando son nuevos, buscan congraciarse con el pueblo que ha votado por ellos. En este caso, no votaron por Festo,
pero él quiere congraciarse con ellos para que lo amen, para que lo quieran, para que sea considerado un gran gobernador ante los ojos de sus súbditos. Esto de quererse congraciar es algo que siempre ha sido con los gobernantes. Lo es hoy y lo fue entonces y antes de eso. Es más, vamos a ver, Félix también dijo lo mismo. Él quería congraciarse para con sus súbditos. Regresemos a Hechos capítulo 24 y leamos el versículo 27. Esto es Félix. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, queriendo Félix, ¿qué dice? Congraciarse con los judíos. Dejó preso a Pablo. Y si nosotros nos vamos más atrás y nos vamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, unos 30 años antes, observemos lo que pasa con Poncio Pilato. Lucas capítulo 23 y versículos 4 y 5. Nuevamente Lucas 23, 4 y 5. Y Pilato, Poncio Pilato, dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, bueno, si siguen leyendo, Poncio Pilato decide el congraciarse con ellos. Eso lo pueden ver en los versículos 13 al 24. Entonces, Poncio Pilato se quería congraciar con, o tener el favor hebreo de sus súbditos. Félix también, Herodes también, antes en el nacimiento de Cristo. Recuerden que Herodes había levantado el templo. Él hizo el segundo templo después del templo de Salomón, o el tercero, depende de cómo lo quieran ver. Entonces, Herodes el Grande, él levantó el templo judío, no porque él le importara el judaísmo, sino porque quería congraciarse con sus súbditos. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. El hecho de que nuestros gobernantes hasta el día de hoy quieren ser buenos con sus constituyentes para tener el favor, y de hecho lo seguimos viendo, nada ha cambiado. Pregúntenle al partido ese que estuvo en tanto tiempo. Regalan sombrillas y bolsas y camisetas con su logotipo y todas estas cosas para congraciarse y comprar el voto de la gente. Nada ha cambiado. Muy bien, continuamos. Hechos capítulo 25 y nos vamos con los versículos 10 y 11. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo se dio cuenta. Fíjense, se me olvidó leer una porción aquí. Versículo 9, no leímos el 9, disculpen. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, eso sí, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Por quererse congraciar, él le dice a Pablo: a ver, Pablo, mira, te voy a dar la opción. ¿Quieres que yo te regrese a ti a Jerusalén para que te juzguen allá en Jerusalén? Y Pablo básicamente dijo: no, cuernos, yo no voy. Porque él se había dado cuenta que si él iba a Jerusalén, iba a ser juzgado parcialmente a favor de los judíos y él hubiera perdido su cabeza ahí mismo. Entonces él dijo: no, ¿qué? Yo no voy a ir a Jerusalén para que tú, Festo, me juzgues en una jurisdicción que tú bien sabes que es principalmente del Sanedrín. No, yo soy judío. Tú júzgame de acuerdo a los tribunales. Yo soy romano, perdón.
tú júzgame de acuerdo a los tribunales romanos. Es más, yo apelo a César. Ahora, él como ciudadano romano tenía todo el derecho de hacerlo, a costo del gobierno romano. Entonces, él sabía, pues a mí me van a llevar entonces a Roma, ¿no? Me van a llevar a Roma y yo me voy a parar delante de César, que ya habíamos mencionado que en ese momento el César era Nerón, uno de los más infames y horribles emperadores de Roma, que odiaba a los cristianos, a tal grado, como ya lo habíamos mencionado, que en el año del 68 después de Cristo, o 67, no me acuerdo si 67 o 68, fue incendiado Roma. Roma estuvo ardiendo por como 10 días. 2/3 partes de la ciudad de Roma fueron devastadas por este fuego. Y Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y empezó la persecución con ganas de los cristianos por manos de Nerón. Sin embargo, en este punto, Nerón todavía no era imparcial para con ellos. En este momento Nerón todavía no había mostrado agresividad para con los creyentes. Por lo tanto, pues Pablo dice, bueno, mejor yo apelo a César y con él yo voy a tener ciertamente un juicio imparcial. Porque pues él no ha hecho nada en contra de los judíos, de la iglesia, y Félix y el Sanedrín y Festo y todos los que venían antes, pues no habían sido imparciales. Entonces dicen, yo prefiero irme, que me juzgue César. Entonces, esta fue su famosa apelación ante Nerón. Y la respuesta de Festo, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió. Ahora, fíjense, hablando con el consejo, en otras palabras, él tenía sus consejeros, sus concejales alrededor de él. No era una decisión que él haya tomado él solo o a la ligera. Pero ciertamente Pablo, siendo romano, no tenían opción. Él estaba en todo su derecho para exigirlo. Entonces sus concejales le dijeron, mira Festo, pues mira, aquí está su acta de nacimiento, aquí está su CURP, aquí está su INE. Mándalo entonces a Roma. Él quiere ir delante del César, está en su derecho. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Y Pablo se libra de este juicio que hubiese sido un fiasco y que lo hubiera ciertamente llevado a su muerte. Pero volvemos a lo mismo, la providencia divina, la protección de Dios sobre su verdadero pueblo, la iglesia, los que han creído. Y Dios abre la mente y el entendimiento de Pablo y le dice, vuelve a utilizar tu derecho romano, apela a César. Y fue. Aparte, ellos no tenían opción de enjuiciarlo en Jerusalén, porque vamos a adelantarnos poquito, vamos a hablar de esto en mucho más detalle la semana próxima, pero vamos a adelantarnos ahí a Hechos 25 y leamos los versículos 18 y 19. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y versículos 25 al 27. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, igual como había dicho Claudio Lisias, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir. O sea, el mismo Festo está diciendo,
pues mira, no me conviene llevarlo, le dijo a Agripa II, a Herodes Agripa II, le dijo, mira, la verdad es que ¿para qué lo llevamos a Jerusalén? Le acusaron de 3 cosas y ninguna de las 3 pueden comprobar. Dice, ¿para qué lo regreso yo a Jerusalén a que lo juzguen? No hay nada y mejor mandamos a Roma y allá que el César lo haga pedazos. No tenían evidencia. Por lo tanto, ¿de qué lo iban a juzgar? Falsamente estuvo encarcelado. Pero nuevamente, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios y la divina providencia de Dios sobre su verdadero pueblo es innegable. Hermanos, tenemos a un Dios grande, al soberano, al creador del universo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, tenemos la protección de nuestro Señor y que su voluntad se haga siempre en nuestras vidas de acuerdo a su soberanía y su permisibilidad. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por esta parte de la historia de la vida de Pablo en su cuarta defensa ante Festo. Le pedimos, Señor, que haya sido de edificación y de instrucción para esta su iglesia local. Gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia, por su gracia sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque usted está en el trono y usted está en el control de todo lo que sucede. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.